Joven pobre Seo con un señor de 75 años que le promete su herencia si se hace su esposa. Lo que descubre después la deja sin aliento. Clara se sentía atrapada en un ciclo interminable de pobreza. Las paredes agrietadas de su pequeño departamento apenas la protegían del viento gélido que se colaba por las ventanas rotas y cada día era una lucha constante por subsistir. Desde joven había aprendido que la vida no siempre ofrecía segundas oportunidades, pero cuando conoció a Ricardo, un hombre de 75 años con apariencia refinada y modales exquisitos, todo cambió. Ricardo, con su cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás y su porte elegante, le ofrecía a Clara una salida. Había algo en sus promesas, en sus palabras suaves, que despertaban una esperanza que ella creía extinta. Él hablaba de una vida llena de lujos, de seguridad financiera y, sobre todo, de la posibilidad de un futuro sin preocupaciones. Todo lo que tengo será tuyo algún día, le repetía con una sonrisa en los labios. Al principio, Clara se sintió desconfiada. ¿Cómo un hombre tan mayor, y aparentemente tan rico, se fijaría en alguien como ella? Pero con el tiempo, Ricardo fue ganándose su confianza. Le mostraba fotos de propiedades que había poseído, contaba anécdotas de sus negocios en la Ciudad de México y la llevaba a restaurantes caros, donde pedían los platos más exóticos del menú. Clara, que había pasado su vida contando cada centavo, comenzó a soñar despierta con la idea de una vida llena de opulencia. A pesar de las diferencias de edad, Clara aceptó la relación, convencida de que este era su boleto de salida. Ricardo le prometió que todo lo que tenía sería suyo algún día. Cuando muera, Clara, no tendrás que preocuparte por nada. Serás la única heredera de todo lo que poseo, decía con una convicción que a ella le sonaba a verdad absoluta. Para Clara, el dinero significaba mucho más que bienes materiales. Era la seguridad que nunca había tenido, la libertad que siempre había anhelado. Pero más allá de todo, era una forma de escapar de su precaria situación. Por primera vez en años, veía un futuro diferente. Un futuro en el que no tendría que preocuparse por cómo pagaría el alquiler o por si tendría suficiente para comer al día siguiente. Ricardo le hablaba de su fortuna, de los múltiples negocios que había manejado a lo largo de su vida. Le hablaba de casas de verano en las costas mexicanas y de cuentas bancarias que parecían inagotables. Clara, deslumbrada por todo aquello que Ricardo le ofrecía, decidió ignorar los pequeños detalles que no encajaban. Detalles como la ropa algo desgastada de Ricardo, o las veces que él evitaba hablar de su presente económico con claridad. Los meses pasaron, y la relación entre ambos se fortaleció. Clara comenzó a presentarse en público con él, y aunque las miradas de extrañeza por la diferencia de edad eran inevitables, se acostumbró a la vida que Ricardo le ofrecía. Pero algo en su interior comenzaba a despertar, una pequeña voz que le decía que debía ser más cautelosa, que quizá no todo era tan perfecto como parecía. El tiempo transcurría con una extraña mezcla de rapidez y lentitud en la vida de Clara. Cada día junto a Ricardo parecía prometerle algo más, algo que la alejaba de las preocupaciones que alguna vez la habían atormentado. Las cenas elegantes y los paseos por las calles más caras de la ciudad la envolvían en una fantasía que, poco a poco, empezó a parecerle real. Sin embargo, había pequeños detalles que, a medida que pasaba el tiempo, comenzaban a incomodarla. Ricardo hablaba mucho de sus glorias pasadas, pero cada vez que el tema de su actual situación financiera surgía, su actitud cambiaba sutilmente. Desviaba la conversación con elegancia, cambiando de tema o restando importancia a los problemas presentes. Decía que las inversiones llevaban tiempo, que las propiedades aún no estaban a su nombre porque los trámites eran complicados. Clara intentaba no darle demasiada importancia, pensando que Ricardo simplemente quería protegerla de los detalles aburridos de los negocios. Pero en su interior, una inquietud se empezaba a formar. En una de esas noches en las que Ricardo la llevaba a un restaurante lujoso, Clara notó algo distinto. El brillo en los ojos de Ricardo ya no era tan deslumbrante como antes. La conversación, que solía fluir sin esfuerzo, se volvió tensa.
Clara podía sentir que algo no estaba bien, aunque Ricardo intentaba disimularlo con su sonrisa habitual. Esa noche, al regresar a casa, Clara lo observó mientras él dormía, intentando descifrar el enigma que se escondía detrás de esos ojos cerrados. Días después, cuando Clara decidió limpiar la pequeña oficina que Ricardo utilizaba en su departamento, encontró una pila de papeles amontonados. Hasta ese momento, siempre había confiado en la versión de Ricardo sobre su fortuna, pero algo en esos documentos la llamó. Eran estados bancarios, cuentas atrasadas, cartas de advertencia de empresas financieras que ella no reconocía. Ricardo no parecía el tipo de hombre que descuidaría algo tan importante, y sin embargo, allí estaban las pruebas de una situación mucho más frágil de lo que ella había imaginado. Decidió no confrontarlo de inmediato, pero el hallazgo la atormentaba. Durante días, Clara fingió que todo estaba bien. Seguía siendo la pareja ideal, sonriente y atenta, mientras su mente luchaba por entender la magnitud de lo que había descubierto. La tensión se hacía cada vez más evidente. A medida que su relación avanzaba, Clara no podía evitar preguntarse si su decisión de estar con Ricardo había sido por amor o por la promesa de una herencia que ahora parecía más lejana que nunca. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Clara decidió probar suerte, indagando con más sutileza sobre los bienes de Ricardo. «Ricardo, ¿cuándo podremos ver aquella propiedad en Acapulco que mencionaste?», preguntó, intentando que su tono sonara despreocupado. Ricardo, como de costumbre, evadió la pregunta con una carcajada. «Pronto, mi amor. Solo tenemos que esperar a que se resuelvan algunos temas legales», dijo, apretando suavemente su mano. Pero esta vez, Clara no estaba convencida. Había algo en la manera en que Ricardo esquivaba cada pregunta financiera que empezaba a irritarla profundamente. Las piezas no encajaban, y por primera vez, Clara comenzaba a preguntarse si alguna vez lo hicieron. Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente, Clara no pudo evitar revisar de nuevo los documentos que había encontrado. Cada cifra que veía la hacía sentir más angustiada. La fortuna de la que él tanto hablaba no existía, al menos no de la manera en que él la había descrito. Si las cuentas atrasadas y las advertencias eran reales, Ricardo no solo había perdido gran parte de su dinero, sino que estaba al borde de la ruina. Clara, de repente, sintió una mezcla de furia y desilusión. Había sido engañada. No había otra manera de describirlo. Ricardo, con su fachada de millonario encantador, la había hecho creer que el futuro estaría asegurado junto a él. Pero ahora, todo eso parecía una farsa. La sensación de traición era abrumadora. No era solo la cuestión del dinero, era la mentira sobre la que había construido toda su relación. Durante los días siguientes, Clara mantuvo las apariencias. Ricardo no sospechaba nada, y ella, aunque consumida por la rabia interna, no quería actuar precipitadamente. Sabía que confrontarlo directamente no sería suficiente, necesitaba más respuestas. ¿Por qué Ricardo había mantenido la mentira? ¿Qué pretendía ganar al engañarla de esa manera? Con el tiempo, Clara empezó a distanciarse emocionalmente de él. Las cenas que antes eran motivo de felicidad ahora se convertían en una carga. Las caricias de Ricardo, que antes la llenaban de seguridad, ahora la repelían. Cada gesto de amor parecía falso, contaminado por la realidad de las mentiras que había descubierto. Pero a pesar de todo, Clara no podía dejarlo sin más. Había algo en ella que quería entender completamente la situación antes de tomar una decisión. Una mañana, mientras revisaba los correos que Ricardo había dejado abiertos por accidente en su computadora, encontró algo que terminó de destrozarla. Un mensaje dirigido a un abogado confirmaba la existencia de un testamento, pero en él, Ricardo dejaba la mayor parte de lo poco que quedaba de su patrimonio a un hijo del que Clara nunca había oído hablar. Un hijo que, al parecer, había mantenido en secreto todo ese tiempo. Esa revelación fue el golpe final. Ya no se trataba solo del dinero perdido o de las promesas rotas. Ricardo había ocultado una parte fundamental de su vida.
Un hijo, un legado, algo que debería haber sido parte de su historia desde el principio, pero que él había decidido omitir. La rabia de Clara, que antes se había mantenido contenida, estalló dentro de ella. Ya no había vuelta atrás. Los días se tornaron pesados para Clara, como si el tiempo hubiera decidido alargar cada segundo de angustia. El descubrimiento del testamento y del hijo oculto de Ricardo la había dejado atónita. La herencia que él le había prometido no existía, al menos no para ella. Cada día que pasaba junto a él después de esa revelación le parecía un cruel recordatorio de la mentira que había vivido durante meses. Una mañana, mientras Ricardo hablaba de trivialidades en la mesa del desayuno, Clara apenas podía escucharlo. Su mente estaba lejos, atrapada en el torbellino de pensamientos que giraban en torno al engaño. Intentaba poner en orden las piezas del rompecabezas que era Ricardo. ¿Por qué había mantenido en secreto la existencia de ese hijo? ¿Qué ganaba él manipulándola de esa manera? Sentía que el suelo bajo sus pies ya no era seguro. La estabilidad que alguna vez había creído tener se desmoronaba más rápido de lo que podía procesar. Las risas que compartían, las promesas susurradas en las noches, todo parecía teñido de falsedad. Ahora, más que nunca, entendía que su relación con Ricardo estaba construida sobre una base podrida. A lo largo de los días, Clara intentaba mantener las apariencias, pero la distancia emocional entre ambos se hacía evidente. Ya no soportaba estar cerca de él, pero tampoco tenía el valor suficiente para confrontarlo de inmediato. Sabía que la confrontación sería inevitable, pero necesitaba tiempo para ordenar sus emociones, para no actuar movida únicamente por la ira. Una tarde, decidió alejarse un poco de Ricardo bajo el pretexto de hacer unas compras. El aire fresco de las calles le ofrecía un alivio temporal. Se sentó en una banca de la plaza central, observando a la gente pasar, todos absortos en sus propias vidas, ajenos a la tormenta interna que la devoraba. Clara intentaba recordar quién era antes de conocer a Ricardo, cómo había sido su vida antes de verse atrapada en una red de promesas vacías. Recordaba los sueños que alguna vez había tenido. No siempre había sido una persona guiada por la ambición del dinero. Antes de conocer a Ricardo, sus deseos eran simples: estabilidad, amor, una vida tranquila. Pero la promesa de riqueza había nublado su juicio. ¿Cuándo fue que permitió que su vida girara en torno al dinero? ¿En qué momento su felicidad dependió de una herencia que nunca llegaría? Las dudas la consumían, pero sabía que la única manera de liberarse sería enfrentando la verdad cara a cara. Dejar de huir de la realidad y confrontar a Ricardo por todas las mentiras que había construido. Tenía que descubrir que era real en todo aquello, si es que algo lo era. Esa noche, cuando regresó al departamento, encontró a Ricardo sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano. Parecía relajado, ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de Clara. Al verlo allí, con esa falsa serenidad, la rabia que había intentado contener durante días empezó a brotar. No había más tiempo para la calma, ni para las dudas. «Ricardo, tenemos que hablar», dijo Clara, su voz temblando de una mezcla de ira y dolor. Ricardo la miró con sorpresa, notando el cambio en su tono. Esa no era la Clara dócil que él conocía, la que siempre lo escuchaba en silencio, la que nunca cuestionaba nada. «Claro, mi amor, ¿qué pasa?», respondió con una sonrisa despreocupada, intentando restarle importancia al momento. Clara respiró hondo antes de continuar. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. «Quiero que me digas la verdad, Ricardo. Todo. Desde el principio. ¿Dónde está realmente tu fortuna? ¿Qué ha pasado con todas esas propiedades que me prometiste?». Las palabras salían de su boca con una rapidez que la sorprendió, como si hubiera estado conteniéndolas durante demasiado tiempo. La sonrisa de Ricardo se desvaneció lentamente. Por primera vez, su mirada mostró una sombra de nerviosismo. El juego que había mantenido durante meses estaba a punto de desmoronarse, y no había escapatoria. «Clara,
no entiendo por qué hablas de esto ahora, comenzó a decir, pero Clara lo interrumpió. Lo entiendo perfectamente, Ricardo. Has estado mintiéndome. No tienes la fortuna que dices tener. He visto los documentos, las cuentas. He visto el testamento. Exclamó con la voz quebrada. Ricardo, incapaz de sostener más la mentira, bajó la mirada, dejando escapar un suspiro pesado. El silencio que siguió a la confesión fue devastador. Clara sentía que el aire se volvía denso, como si cada segundo se estirara eternamente. Es cierto, dijo finalmente Ricardo, sin levantar la cabeza. Ya no tengo el dinero que una vez tuve. Lo perdí todo en malas inversiones hace años. Solo me quedó una pequeña parte, pero sabía que si te lo decía desde el principio, me habrías dejado. Las palabras de Ricardo cayeron como un balde de agua fría sobre Clara. No solo la había engañado sobre su situación financiera, sino que había jugado con sus emociones, manipulando sus deseos más profundos. ¿Y qué hay de ese hijo?, preguntó ella, su voz ahora apenas un susurro. ¿Ese hijo que nunca mencionaste? Ricardo cerró los ojos un momento antes de responder. Sí, él existe. Es de una relación que tuve hace muchos años. Nunca lo conocí realmente, pero cuando las cosas comenzaron a desmoronarse, decidí dejarle lo poco que me queda en el testamento. Clara sintió una mezcla de furia y tristeza. No solo había sido engañada con respecto a la fortuna, sino que toda una parte de la vida de Ricardo le había sido ocultada. Todo lo que había construido con él era una mentira, un engaño sostenido por promesas vacías y secretos. Me usaste, dijo Clara, las palabras apenas saliendo de su boca. Me hiciste creer que tenía un futuro contigo. Que podía dejar atrás todo lo que me atormentaba y que finalmente estaría segura. Pero todo fue una mentira. Ricardo no intentó defenderse. Sabía que ya no había nada que pudiera decir para justificar sus acciones. Lo había perdido todo, incluso a Clara, y lo que quedaba de su vida era solo un eco vacío de lo que alguna vez había sido. Clara, por su parte, se levantó sin decir nada más. Sabía que lo que venía después sería doloroso, pero también sabía que no podía seguir viviendo en una fantasía. Había sido engañada, traicionada y manipulada, pero ahora entendía que la única manera de seguir adelante era romper con todo aquello. Mientras salía del departamento, dejando a Ricardo atrás, supo que ese capítulo de su vida estaba cerrado. No había más promesas ni falsas esperanzas. Solo quedaba la dura realidad y la decisión de reconstruir su vida desde cero. El aire nocturno le golpeaba el rostro a Clara mientras caminaba sin rumbo fijo, dejando atrás la puerta del departamento de Ricardo. Cada paso que daba le parecía un eco lejano de la vida que acababa de dejar atrás. El peso de la verdad recién descubierta la oprimía, pero, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de liberación. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, indiferentes al drama que acababa de desatarse en su vida. Clara se detuvo un momento en una esquina solitaria y observó el caos ordenado de la vida citadina. Las calles seguían llenas de autos y personas que iban y venían, cada uno con su propia historia, con sus propios dramas. El mundo seguía girando, como si la traición que acababa de descubrir no significara nada. Y, de alguna manera, era cierto. La vida continuaba para todos, menos para ella, que sentía como si todo hubiera cambiado en un instante. Se encontró pensando en lo que había pasado, en las promesas rotas, en los sueños que nunca se materializarían. Ricardo la había engañado de la manera más cruel posible, haciéndola creer en una vida que nunca existió. Las promesas de una herencia que la salvaría de la pobreza, las cenas caras que en realidad no podía permitirse, la imagen de un hombre poderoso que había construido alrededor de mentiras. Todo había sido una farsa. Pero, ¿por qué no lo había visto antes? El cansancio emocional la invadía, pero sus piernas seguían moviéndose. No tenía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse ahí, paralizada en medio de la ciudad, consumida por el dolor de la traición.
En su mente, las palabras de Ricardo se repetían como un eco distante. Sabía que me dejaría si te decía la verdad, esa confesión retumbaba con fuerza. Él había jugado con su miedo más profundo, la pobreza. Durante tanto tiempo, Clara había soñado con una vida sin carencias, donde no tendría que contar cada peso, donde no necesitaría decidir entre pagar el alquiler o comprar comida. Y, cuando Ricardo llegó a su vida, con sus promesas de lujo y seguridad, se aferró a él con desesperación. Había querido creerle, necesitaba creer que su vida podría cambiar, que el dinero resolvería todos sus problemas. Y ahora, la realidad la golpeaba con la fuerza de una tormenta. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos sin previo aviso. No sabía si lloraba por la traición de Ricardo o por la decepción que sentía hacia sí misma. Había dejado que su ambición la cegara, había permitido que las promesas de riqueza dominaran sus decisiones. Y ahora, todo lo que quedaba eran las ruinas de una relación basada en mentiras. Se sentó en un banco del parque, abrazándose a sí misma en un intento de protegerse del frío, pero también de su propia vulnerabilidad. ¿Cómo había llegado a ese punto? Durante años, había sido una mujer fuerte, independiente, capaz de sobrevivir sin la ayuda de nadie. Pero la promesa de una vida mejor había sido demasiado tentadora. Se había dejado llevar por el brillo falso del dinero. El eco de las palabras de Ricardo seguía resonando en su mente. Lo hice porque te quería, pero Clara sabía que eso no era amor. No podía serlo. Ricardo no la había querido, al menos no de la manera en que uno quiere a una persona de verdad. La había querido como un objeto que llenaba su soledad, como alguien que podía aferrarse a él por interés, asegurándose de que no lo abandonara. Había sido una manipulación calculada, una mentira disfrazada de afecto. De repente, una idea le atravesó la mente como un rayo. ¿Y si lo que necesitaba no era el dinero de Ricardo, sino algo completamente diferente? Durante años, había visto el dinero como la solución a todos sus problemas, pero en ese momento, entendía que el dinero no era lo que realmente deseaba. Lo que quería era ser libre, poder tomar sus propias decisiones sin depender de promesas vacías, sin tener que vender su alma a cambio de una seguridad que nunca llegaría. Se levantó del banco y caminó hacia el hotel más cercano. Esa noche necesitaba un lugar para dormir, un refugio temporal donde pudiera pensar en todo lo que vendría después. Sabía que ya no podía volver a la vida que había dejado atrás, pero también sabía que enfrentarse a su nueva realidad sería más difícil de lo que podía imaginar. El engaño la había destrozado, pero, al mismo tiempo, algo en su interior empezaba a despertar. Al día siguiente, se miró al espejo en la habitación del hotel. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero también había una determinación en su mirada que no había sentido en mucho tiempo. Tenía que reconstruir su vida, pero esta vez, no lo haría a partir de las promesas de alguien más. Sería ella quien tomaría el control, sin depender de la falsa seguridad que Ricardo le había vendido. Esa mañana decidió visitar a una vieja amiga, Mariana, a quien había perdido de vista desde que comenzó su relación con Ricardo. Mariana era una de esas personas que siempre tenía los pies en la tierra, y aunque Clara había evitado hablarle durante los últimos meses, sabía que necesitaba su consejo. Cuando llegó a su casa, Mariana la recibió con una sonrisa cálida, aunque había una sombra de preocupación en su mirada. «Clara, me alegra verte. ¿Estás bien?», preguntó con suavidad, notando el cansancio en el rostro de su amiga. Clara suspiró, incapaz de fingir más. «He cometido un error, Mariana». «Un error muy grande», admitió, sintiendo que las palabras pesaban en su lengua. «He vivido en una mentira durante meses, y ahora no sé por dónde empezar». Mariana, siempre directa, la observó con atención antes de responder. A veces, los errores más grandes son los que nos enseñan las lecciones más importantes. Lo que importa no es el error en sí, sino lo que decides hacer después. Clara asintió, sabiendo que su amiga tenía razón. El error había sido confiar en Ricardo,
pero la lección era mucho más profunda. Había permitido que su vida girara en torno a un ideal de riqueza y seguridad, sin detenerse a pensar en lo que realmente quería. Ahora, la oportunidad de empezar de nuevo estaba frente a ella, y aunque el camino sería difícil, estaba decidida a seguir adelante. El dinero ya no era su prioridad. No lo era porque había aprendido, de la peor manera, que la verdadera libertad no estaba en lo que alguien más pudiera ofrecerle, sino en lo que ella misma construyera. Ricardo, con todas sus mentiras, había quedado atrás, y con él, la ilusión de una vida que nunca sería suya. Cuando salió de la casa de Mariana esa tarde, Clara sentía que una nueva etapa comenzaba. Había pasado de la desesperación a la claridad, de la traición al entendimiento. La vida no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que el camino que iba a seguir sería el suyo, sin depender de nadie más. Los días siguientes a la conversación con Mariana transcurrieron en una calma extraña para Clara. El torbellino emocional que había sentido durante el enfrentamiento con Ricardo comenzaba a disiparse, pero las cicatrices que quedaban eran profundas. Ya no estaba consumida por la ira, pero había un vacío nuevo, una sensación de pérdida de la que apenas empezaba a ser consciente. La vida que había construido, basada en la ilusión de una promesa de riqueza, ahora era solo un recuerdo doloroso. Cada mañana, Clara se despertaba con una mezcla de incertidumbre y una vaga sensación de libertad. Era como si el peso del engaño hubiera sido reemplazado por algo más liviano, aunque desconocido. Se sentía sola, sí, pero también más auténtica. Sin las promesas vacías de Ricardo que la mantenían anclada a una fantasía, por primera vez en mucho tiempo, podía pensar con claridad sobre lo que realmente quería para su vida. Durante años, había soñado con la riqueza, con la seguridad que ésta le brindaría, pero ese sueño ahora le parecía lejano, casi insignificante. Claro, el dinero seguía siendo importante, pero no de la manera en que lo había percibido antes. No era la clave para su felicidad, ni la respuesta a todos sus problemas. Había sido una trampa que la había llevado a sacrificar partes de sí misma en nombre de una estabilidad que nunca llegó. Una tarde, mientras caminaba por las calles de su antiguo barrio, Clara se dio cuenta de que debía tomar una decisión. No podía seguir siendo la misma persona que había sido con Ricardo. La experiencia la había cambiado, y ahora sabía que tenía que actuar en consecuencia. Había dejado de lado sus propios sueños, sus propios deseos, en su afán de asegurar una vida cómoda, pero todo eso debía quedar atrás. Ya no podía permitir que su vida estuviera dictada por las promesas de otros. Sabía que no podía hacerlo sola, pero también sabía que no podía depender de nadie más para salir adelante. Las palabras de Mariana la habían marcado profundamente. Lo que importa no es el error en sí, sino lo que decides hacer después. Y ahora era momento de decidir. Clara se dio cuenta de que para poder avanzar, tenía que cerrar definitivamente el capítulo de Ricardo. No bastaba con dejarlo atrás emocionalmente, tenía que romper todos los lazos que aún la conectaban a esa vida. Con esa decisión en mente, Clara volvió al departamento donde había vivido con Ricardo. Era la primera vez que regresaba desde el día en que lo dejó, y solo la idea de enfrentarse de nuevo a ese espacio la hacía sentir un nudo en el estómago. Sabía que sería difícil, pero era necesario. No podía seguir huyendo de su pasado si quería tener un futuro diferente. Al llegar al edificio, subió las escaleras con paso firme. No había nostalgia en sus movimientos, solo determinación. Sabía lo que tenía que hacer y estaba lista para hacerlo. Al entrar al departamento, encontró a Ricardo sentado en su sillón habitual, con la mirada perdida en la ventana. El hombre que había conocido como un millonario seguro de sí mismo ahora parecía una sombra de lo que alguna vez fue. «Ricardo, vengo a recoger mis cosas», dijo Clara, sin preámbulos ni vacilaciones. Ya no había espacio para la cortesía o la duda. Ricardo, sorprendido por la brusquedad en su tono, la miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «Clara, por favor, déjame explicarte de nuevo», empezó a decir,
pero ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar. No hay nada más que explicar, Ricardo. Ya todo está claro. Me mentiste durante meses, me hiciste creer que tendría una vida que no existía, pero lo peor de todo es que me permití creerlo. Pensé que el dinero resolvería mis problemas, que me daría una vida mejor, pero estaba equivocada. Ya no necesito tus excusas. Solo quiero dejar todo esto atrás. Ricardo intentó protestar, pero su voz carecía de la fuerza necesaria para hacerlo. Sabía que había perdido a Clara, y con ella, cualquier posibilidad de redención. La mentira que había construido durante meses se había desmoronado frente a sus ojos, y ahora no quedaba más que el vacío que él mismo había creado. Clara, por su parte, comenzó a recoger sus pocas pertenencias. Mientras lo hacía, no sentía nostalgia, solo una sensación de cierre, como si finalmente estuviera arrancando las raíces que la mantenían atada a un pasado que ya no quería. Cada prenda que metía en su bolso, cada objeto que recogía, era un paso más hacia la libertad. Sabía que el futuro sería incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era suyo. Cuando terminó, se acercó a la puerta sin mirar atrás. Ricardo la observaba en silencio, incapaz de detenerla. La persona que había manipulado y engañado ya no estaba allí. Clara había cambiado, y no había nada que él pudiera hacer para recuperarla. Adiós, Ricardo, fue todo lo que dijo antes de salir del departamento por última vez. Al cerrar la puerta detrás de ella, Clara sintió que una carga se liberaba de sus hombros. Ya no estaba atrapada en una mentira, y aunque el camino por delante sería difícil, al menos era libre para elegirlo por sí misma. Caminó por las calles sin rumbo fijo, pero esta vez no lo hacía con la desesperación de antes. Había algo diferente en su paso, una seguridad nueva que no había sentido en mucho tiempo. Decidió tomarse un tiempo para ella misma. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero tenía claro que su vida no volvería a girar en torno al dinero ni a las promesas de otros. La verdadera felicidad no estaba en la riqueza, sino en el control sobre su propio destino. La libertad de poder decidir por sí misma, sin depender de las expectativas de nadie más, era lo único que le importaba ahora. Durante las semanas siguientes, Clara empezó a buscar empleo. Sabía que empezar desde cero sería difícil, pero también sabía que no había otra opción. Se había dado cuenta de que su valor no dependía de lo que tuviera en el banco, sino de su capacidad para salir adelante por sus propios medios. Con el tiempo, encontró trabajo en una pequeña empresa que le ofrecía estabilidad, pero lo más importante, le daba la oportunidad de reconstruir su vida desde la honestidad. El proceso fue lento, pero cada día que pasaba, Clara se sentía más fuerte. Ya no era la misma mujer que había estado dispuesta a vender su libertad a cambio de una falsa promesa de seguridad. Ahora, cada paso que daba era suyo, cada decisión que tomaba la acercaba a la vida que realmente deseaba. Una vida en la que no necesitaba ser rica para sentirse completa. Finalmente, un día, mientras caminaba por el parque donde tantas veces había reflexionado sobre su futuro, Clara sonrió. Sabía que el camino que había recorrido no había sido fácil, pero también sabía que había valido la pena. Había aprendido una lección difícil, pero necesaria. La verdadera riqueza no estaba en lo que alguien más podía ofrecerle, sino en lo que ella misma podía construir. Los días que siguieron a la partida definitiva de Clara del departamento de Ricardo se sintieron como un salto al vacío. La vida que había conocido, aunque basada en mentiras, había ofrecido una cierta estructura, una ilusión de estabilidad que, pese a todo, la había mantenido en un rumbo fijo. Ahora, sin esa falsa seguridad, se enfrentaba a la realidad cruda de estar sola y de tener que reconstruir su mundo sin la promesa de riquezas ni herencias. Por primera vez en mucho tiempo, estaba frente a su verdadero reflejo, sin el peso de las expectativas ajenas. El trabajo que había conseguido en la pequeña empresa le ofrecía lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Era sencillo, pero lo valoraba profundamente.
Cada día que llegaba a su puesto, sentía que algo dentro de ella se fortalecía. El trabajo era honesto, y aunque el salario no era alto, lo ganaba con esfuerzo propio, lo que le daba una satisfacción que hacía mucho no experimentaba. No dependía de nadie más para avanzar, y esa independencia, aunque complicada, le brindaba una sensación de control que nunca había tenido con Ricardo. Una tarde, mientras salía de la oficina, Mariana la esperaba en la puerta. Desde que habían retomado su amistad, Mariana se había convertido en su mayor apoyo. Era la única persona que había permanecido constante, incluso cuando Clara había desaparecido de su vida mientras estaba atrapada en la burbuja que Ricardo había construido. Ahora, con los pies firmemente en la tierra, Clara se sentía agradecida de poder contar con alguien que la había conocido en sus momentos más bajos. ¿Cómo vas?, preguntó Mariana, con una sonrisa de complicidad. Sabía que Clara aún estaba luchando por encontrar su lugar en esta nueva etapa, pero también podía ver el cambio positivo que se estaba gestando en su amiga. Es un proceso lento, admitió Clara, mientras caminaban juntas, pero al menos siento que estoy avanzando. A mi ritmo, sin depender de nadie. Mariana asintió, comprendiendo perfectamente lo que Clara quería decir. Ambas sabían que el camino hacia la independencia emocional y financiera no era fácil, pero cada pequeño paso era una victoria. Clara ya no era la mujer desesperada que había corrido tras las promesas vacías de Ricardo, ahora se estaba forjando a sí misma en un proceso de transformación profundo. Lo importante es que estás avanzando. No importa la velocidad, le dijo Mariana, con esa sabiduría tranquila que siempre la había caracterizado. Clara sonrió, sintiendo que esas palabras resonaban en su interior. El pasado todavía la perseguía en forma de recuerdos incómodos, pero ya no la definía. Las noches en las que se despertaba con la sombra de las mentiras de Ricardo flotando en su mente eran cada vez menos frecuentes. Aunque aún sentía un nudo en el estómago cuando pensaba en todo lo que había sucedido, el dolor estaba comenzando a transformarse en una lección valiosa. El verdadero desafío para Clara no era superar el engaño, sino aprender a confiar nuevamente en sí misma. Había pasado tanto tiempo buscando la validación externa, esperando que el dinero o la compañía de Ricardo le dieran la seguridad que siempre había anhelado. Ahora, el reto estaba en encontrar esa seguridad en su interior. Había crecido dependiendo de otros, pero la mujer que ahora caminaba por esas calles estaba decidida a depender solo de sus propias decisiones. En las semanas siguientes, Clara se enfocó en crear una rutina que la ayudara a mantener ese enfoque. Volver a su barrio de siempre, a las cosas simples que había olvidado, le trajo una calma que no había sentido en mucho tiempo. El dinero ya no era su obsesión, y aunque su situación económica seguía siendo modesta, sentía que cada día se acercaba un poco más a la paz que tanto había buscado. Durante ese tiempo, se encontró pensando en lo que realmente quería para su futuro. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la idea de riqueza que nunca se había detenido a considerar cuáles eran sus verdaderos sueños. ¿Qué quería hacer con su vida ahora que no tenía que seguir las expectativas de Ricardo o de nadie más? Sabía que quería más que solo estabilidad financiera, quería algo que la hiciera sentir realizada, algo que le diera sentido a todo lo que había vivido. Decidió tomar clases en línea sobre negocios y finanzas. Aunque al principio le costó ajustarse a la rutina, pronto encontró un ritmo que le gustaba. La idea de aprender y crecer por su cuenta le devolvió una chispa de entusiasmo que había perdido durante su tiempo con Ricardo. Ya no dependía de la falsa promesa de una herencia, ahora construía sus propios cimientos, basados en su propio esfuerzo y conocimiento. Cada nuevo conocimiento que adquiría la hacía sentirse más fuerte. Ya no era la mujer que había entrado en la relación con Ricardo buscando un salvavidas. Ahora estaba tomando el control de su vida, construyendo su propio futuro con cada paso que daba. El engaño que había sufrido se convertía lentamente en una fuente de motivación, una lección que la empujaba a no volver a caer en la trampa de depender de los demás para encontrar su valor. Un día, mientras revisaba algunos de sus apuntes, recibió una llamada inesperada.
Era el abogado de Ricardo. Al principio, su estómago se contrajo al escuchar el nombre, pero se obligó a mantenerse tranquila. Clara, sé que lo último que quieres es escuchar sobre Ricardo, dijo el abogado, su tono neutral pero cuidadoso. Pero creo que deberías saber algo. Hace unos días, Ricardo falleció. La noticia la dejó en silencio. No supo cómo reaccionar al principio. Ricardo había sido una parte importante de su vida, aunque de la peor manera posible, y ahora, esa conexión se había cortado de forma definitiva. No sentía tristeza, pero tampoco alegría. Lo único que sintió fue una extraña sensación de cierre, como si el último hilo que la ataba a su pasado hubiera sido cortado de golpe. Me pidió que te informara de su partida, aunque no dejó nada para ti en el testamento. El abogado hizo una pausa, sabiendo que esa parte no era una sorpresa para Clara. Sin embargo, me pidió que te diera una carta. Cuando recibió la carta unos días después, Clara la miró durante horas antes de decidir abrirla. No sabía qué esperar. Parte de ella no quería revivir nada de lo que había pasado con Ricardo, pero al mismo tiempo sentía que leerla sería una forma de cerrar definitivamente ese capítulo. Al abrir el sobre, encontró una hoja escrita a mano, con la letra desordenada de Ricardo. Sus palabras eran una mezcla de disculpas y explicaciones que no significaban mucho para ella ahora. Pero en las últimas líneas, Ricardo admitía algo que le hizo detenerse. Clara, sé que lo que hice fue imperdonable. Nunca fui el hombre que te prometí ser, y probablemente nunca lo habría sido. Pero lo que sí es cierto es que, a mi manera, te amé. Sé que eso no es suficiente, pero espero que algún día puedas perdonarme. Clara cerró la carta con una extraña calma. No sentía la necesidad de perdonarlo, ni de aferrarse a esas palabras. Lo que había pasado entre ellos quedaría en el pasado, enterrado junto con Ricardo. Su vida ahora seguía adelante, sin la sombra de su relación con él. De alguna manera, el capítulo de Ricardo había terminado, y con él, todo el dolor, la rabia y las falsas promesas que habían marcado su tiempo juntos. Clara ahora caminaba hacia un futuro sin cargas, sin las cadenas que antes la ataban a un sueño que nunca fue real. El tiempo parecía moverse de manera distinta para Clara desde que había recibido la noticia de la muerte de Ricardo. No hubo dolor ni alivio, simplemente un punto final que la ayudaba a cerrar completamente ese capítulo de su vida. Lo que alguna vez fue una mezcla de resentimiento y rabia, ahora no era más que un eco lejano en su memoria. Había decidido seguir adelante y cada paso que daba era una reafirmación de su independencia. Había pasado algunos meses desde que decidió tomar el control de su vida y ahora se encontraba inmersa en sus estudios de finanzas y negocios. Había encontrado un propósito nuevo. Aunque nunca había imaginado dedicarse al mundo de los negocios, había algo en ese desafío que la llenaba de energía. Le gustaba aprender cómo funcionaban las empresas desde adentro, entender los números y las estrategias detrás del éxito. Cada nueva lección era un ladrillo en los cimientos de la vida que estaba construyendo para sí misma. Un día, mientras caminaba hacia la pequeña cafetería donde solía estudiar, Clara se detuvo a mirar las calles que tanto había recorrido. El barrio era modesto, lleno de vida cotidiana, pero ahora lo veía con otros ojos. Ya no sentía esa necesidad desesperada de escapar, de buscar algo más allá de lo que tenía. Ahora, estaba satisfecha con lo que había logrado hasta ese momento. Su trabajo, aunque no era glamuroso, le daba estabilidad, y sus estudios la empujaban a seguir creciendo. Era una vida simple, pero suya. Mientras tomaba un café, se puso a revisar algunos apuntes y de pronto una idea empezó a formarse en su cabeza. Había estado pensando en cómo aplicar todo lo que estaba aprendiendo en sus clases, y la respuesta parecía cada vez más clara. Quería empezar su propio negocio. No sería algo grande ni ambicioso al principio, pero sí algo que reflejara quién era ahora y lo que había aprendido de sus experiencias. Algo que fuera completamente suyo, sin ataduras a la vida que había dejado atrás. Esa misma tarde,
después de tomar una decisión, se dirigió a la casa de Mariana. Ella siempre había sido su mayor apoyo, la voz de razón en medio del caos, y sabía que compartir su nueva idea con ella le ayudaría a aterrizarla. Cuando llegó, encontró a Mariana en su pequeño jardín, podando algunas plantas. «Necesito hablar contigo», dijo Clara, con una mezcla de nervios y emoción en la voz. Mariana levantó la vista, notando el brillo en los ojos de su amiga. «¿Algo bueno?», preguntó, dejando las herramientas a un lado. «Creo que sí. He estado pensando, quiero empezar algo por mi cuenta. He aprendido tanto en estos meses, y creo que es hora de aplicarlo. Quiero abrir un pequeño negocio, algo que me permita seguir creciendo». Mariana sonrió con orgullo. Sabía lo mucho que Clara había luchado para llegar a este punto, y verla ahora con una idea tan clara de lo que quería la llenaba de alegría. «Eso suena increíble, Clara. ¿Qué tienes en mente?», preguntó, interesada. «Estaba pensando en algo relacionado con lo que he estado aprendiendo en las clases de finanzas. Quizás una pequeña consultoría para ayudar a otras personas que están empezando sus propios negocios. No sería algo grande al principio, pero creo que podría funcionar. Sé lo que es empezar desde cero, y creo que puedo ayudar a otros a hacerlo también». La mirada de Mariana reflejaba una mezcla de admiración y apoyo. Clara había pasado de ser una mujer atrapada en una vida construida sobre mentiras a una mujer segura de sí misma, con una visión clara del futuro. Ver ese crecimiento la conmovía profundamente. «Creo que es una idea brillante. Y lo mejor de todo es que lo harás por ti misma, sin depender de nadie. Será completamente tuyo, desde el principio», dijo Mariana, con una sonrisa sincera. Clara asintió, sintiendo que esas palabras resonaban con fuerza en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando decisiones basadas en lo que realmente quería. No había promesas vacías, ni ilusiones de riqueza. Solo un deseo genuino de construir algo propio, algo que reflejara quién era y lo que había aprendido. Esa noche, después de la conversación con Mariana, Clara comenzó a trabajar en su plan. Sabía que no sería fácil, que le llevaría tiempo, pero estaba dispuesta a enfrentar los desafíos. Cada paso que daba la acercaba más a la vida que quería, una vida construida desde su propio esfuerzo. Ya no había dependencia de un hombre, de una promesa o de un destino incierto. Era su vida, y estaba dispuesta a moldearla como quisiera. Los días siguientes se los pasó investigando, planeando y preparando lo necesario para dar el primer paso en la creación de su negocio. A pesar de las dificultades que enfrentaba, se sentía viva de una manera que no había experimentado antes. Había algo en ese proceso de creación que le daba sentido a todo lo que había vivido. Cada decisión, cada pequeño avance, era una reafirmación de su autonomía. Una tarde, mientras Clara repasaba sus papeles y números, recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Ricardo nuevamente, quien le informó que algunos bienes menores, insignificantes para otros, le habían sido dejados a ella en el testamento. No era dinero ni propiedades, sino objetos personales, entre ellos, una pequeña caja de madera que Ricardo siempre había mantenido cerrada. Al recibirla, Clara la abrió con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Dentro, encontró fotografías antiguas, algunas cartas de los años en que Ricardo había sido joven y una pequeña nota para ella, escrita a mano. «Clara, nunca supe cómo decirte esto, pero te dejo esta caja con la esperanza de que, al mirarla, recuerdes que no todo fue mentira. Fui un hombre roto, pero algunas de mis intenciones fueron sinceras. Ojalá puedas encontrar paz después de todo esto». Clara cerró la caja lentamente, sin sentir rabia ni tristeza. No necesitaba su perdón. No importaba si algunas de sus intenciones habían sido buenas o no. Ella ya había encontrado su paz. Ricardo pertenecía al pasado, y con él, las mentiras y las promesas rotas.
En ese momento, Clara entendió algo más profundo: su vida ya no estaba definida por las decisiones de otros. Ella era la dueña de su historia, y no necesitaba la validación de nadie para seguir adelante. Cerró la caja, y la guardó en un rincón, no como un recuerdo doloroso, sino como un símbolo de todo lo que había superado. El viento suave acariciaba el rostro de Clara mientras caminaba por las calles que ahora sentía suyas. Había pasado un año desde que su vida había dado un giro radical, desde que dejó atrás a Ricardo, sus promesas vacías y su mundo construido sobre ilusiones. Ahora, cada paso que daba era firme, decidido. Ya no había rastro de aquella mujer que alguna vez dependió de la promesa de otros para construir su futuro. Su negocio, aunque modesto, empezaba a florecer. No era un éxito abrumador, pero era constante, honesto y fruto de su propio esfuerzo. Clara había aprendido a manejar sus finanzas, a conectar con otros pequeños emprendedores, y poco a poco, había construido una red de clientes que confiaban en su capacidad para guiarlos en sus propios proyectos. Era un trabajo arduo, pero satisfacía algo profundo dentro de ella. Cada decisión que tomaba era suya, cada logro le pertenecía. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en su pequeña oficina, una llamada inesperada interrumpió su concentración. Era una de sus clientas, agradeciéndole por el apoyo que le había dado en su negocio. Ese tipo de llamadas solían llegar cada vez con más frecuencia, y aunque al principio la sorprendían, ahora las recibía con humildad y gratitud. Había encontrado su propósito, algo que iba más allá de las promesas materiales. Ahora su satisfacción provenía de ayudar a otros a encontrar su propio camino, del mismo modo en que ella había encontrado el suyo. La vida de Clara ya no estaba dictada por el dinero ni las expectativas de los demás. Había aprendido una lección invaluable, una que no solo le había permitido crecer profesionalmente, sino también personalmente. No necesitaba riquezas para sentirse completa, ni la validación de nadie para saber que su vida tenía valor. Todo lo que necesitaba lo había encontrado dentro de sí misma. Esa noche, después de un día largo pero productivo, Clara se permitió un momento de reflexión. Se sentó en el sillón de su sala, sosteniendo una taza de té caliente entre sus manos. El silencio de su apartamento era tranquilizador, un contraste total con la incertidumbre que había vivido tiempo atrás. Había paz ahora. El torbellino de emociones que alguna vez la había consumido ya no existía. Solo quedaba la certeza de que, sin importar lo que ocurriera en el futuro, ella estaba lista para enfrentarlo. Se dio cuenta de que, en el fondo, había ganado algo mucho más valioso que el dinero o la herencia que alguna vez había esperado recibir de Ricardo. Había ganado su libertad. La libertad de decidir por sí misma, de seguir sus propios deseos y ambiciones sin depender de nadie. Había renacido en medio de la tormenta y ahora su vida se movía al ritmo de sus propios pasos. Mientras terminaba su té, una llamada de Mariana la hizo sonreír. A lo largo de todo el proceso, Mariana había sido su mayor apoyo, su ancla en los momentos más oscuros. Su amistad se había fortalecido con los meses y ahora compartían una conexión que Clara valoraba profundamente. Al atender la llamada, escuchó la voz alegre de su amiga. «Clara, tenemos que celebrar tu éxito», dijo Mariana con entusiasmo. «¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado?». Clara rió suavemente, sintiendo el calor de las palabras de su amiga. Sabía que el éxito no se medía solo en términos de dinero o logros visibles, sino en la paz que había encontrado en su interior. «No ha sido fácil, pero estoy orgullosa de lo que he construido», respondió Clara, con una sinceridad que brotaba desde lo más profundo de su ser. Mariana sugirió una pequeña celebración entre amigas para conmemorar el aniversario de su negocio, y aunque Clara no solía detenerse a celebrar sus logros, esta vez aceptó. Había algo en esa idea que le hacía sentido, una manera de reconocer todo lo que había superado y lo mucho que había crecido en el proceso. El fin de semana siguiente, Clara y Mariana se reunieron en un pequeño restaurante que frecuentaban desde hacía meses.
La atmósfera era cálida, llena de risas y conversaciones animadas. Clara se sentía ligera, libre de las sombras del pasado. Su historia con Ricardo, que alguna vez había sido una herida abierta, ahora era solo un recuerdo lejano. Las cicatrices estaban allí, pero ya no dolían. Mariana levantó una copa en su dirección, sonriendo. A tu libertad, Clara. A tu fuerza y a todo lo que has logrado por ti misma. Clara alzó su copa en respuesta, sintiendo que esas palabras encapsulaban perfectamente lo que había vivido. Su libertad, su fuerza interior, habían sido forjadas en el fuego de las dificultades y ahora brillaban con una luz que no había conocido antes. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Clara se detuvo un momento en la plaza que tantas veces había recorrido en silencio. Las luces titilaban a lo lejos y el aire fresco la envolvía suavemente. Se sentó en una banca, permitiéndose un instante de completa tranquilidad. Los últimos años habían sido una montaña rusa emocional, pero ahora, al fin, sentía que estaba en paz. El amor, el dinero, las promesas vacías que alguna vez habían dominado sus pensamientos, ya no tenían poder sobre ella. Había aprendido a vivir por sí misma, a confiar en sus propias capacidades, a valorar su propia historia. El eco de las risas de los niños jugando en la plaza la hacía sonreír. Había encontrado algo que Ricardo nunca podría haberle dado, la certeza de que su valor no dependía de nadie más, solo de ella. Y eso, al final, era todo lo que necesitaba. Se levantó de la banca y comenzó a caminar de nuevo, esta vez con la cabeza en alto, sabiendo que, sin importar lo que ocurriera en el futuro, estaba lista para enfrentarlo. No necesitaba riquezas, ni promesas, ni la aprobación de nadie. Su vida era suya, y cada paso que daba era una reafirmación de que el camino que había elegido era el correcto. Si te ha conmovido la historia de Clara y su viaje hacia la libertad, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Queremos saber qué te ha parecido y qué más te gustaría ver. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia.